Nosotros vamos a hablar hoy de hemorragia postparto, lo vamos a ver con Sil y Marty. Así que primero vamos a hablar un poco de lo que es la estadística, la epidemiología. Muertes maternas, hay distintas causas, hay causas directas y hay causas indirectas. Dentro de las causas directas, la mayoría son por la hemorragia postparto, que el 50% en las primeras 24 horas. Es como lo más importante, pues es la primera causa y siempre hay cosas para prevenirlo, pero es importante que todos lo conozcamos y cómo actuar en el primer tiempo. Vamos a hablar de cuáles son las definiciones. Hay muchas definiciones de lo que sería la hemorragia postparto. Puede ser una pérdida de cualquier cantidad de sangre que curse con signos de hipovolemia y o inestabilidad hemodinámica de la paciente. Generalmente se dice que hasta los 500 mililitros es una pérdida fisiológica, sobre todo por parto vaginal, y más de 500 ya es una hemorragia postparto, y por cesárea se dice que hasta 1000 mililitros es normal, después ya sería una hemorragia postparto. Y también puede ser con una disminución del 10% del hematocrito basal luego del parto de la cesárea. Lo mismo que nombre, hay tantas definiciones que indican lo mismo. Y para hablar de lo que sería una hemorragia postparto severa o grave, es que excedan los 1000 por sangrado vaginal. La COUT define como una pérdida de sangre acumulada igual a los 1000 o más, junto con signos y síntomas de hipovolemia en las primeras 24 horas. Es después del parto y eso incluye, o sea, no importa la vía del nacimiento. Después tenemos dos tipos de hemorragia postparto. Tenemos la temprana, que son menos, la temprana o primaria, menos de 24 horas, o la tardía o secundaria, que son más de 24 horas, pero menos de 12 semanas. Esta tardía generalmente se puede deber a una infección, a una contracción incompleta del útero, que después vamos a hablar un poco, o una retención de restos placentarios. Muchas veces al principio no tienen esta hemorragia y después es cuando se ve. Y quizás no es una hemorragia tan profusa y nos damos cuenta tardíamente con un laboratorio. Vamos a hablar un poco después de lo que serían las causas, los factores de riesgo, perdón. Tenemos muchos factores de riesgos. 2/3 no presentan factores, pero dentro de los más importantes, no solo hablando de factores de riesgo de lo que sería de la paciente en sí, sino también tenemos factores de riesgo institucionales, que es cuando no estamos capacitados a nivel institucional o profesionalmente para recibir un bebé. Y dentro de los factores de riesgo de lo que sería la madre o de la gestación, podemos encontrar que ya haya habido una hemorragia postparto, cesáreas anteriores, un embarazo múltiple, una multiparidad, que sea un macrosómico, que haya cesáreas anteriores, que haya una inducción del parto, dentro de lo que es lo más normal. Obviamente también puede haber infecciones que generen esta hemorragia, algunos fármacos que podamos utilizar durante el embarazo o el intraparto que lo puedan llegar a generar. Son muchas, pero esas son las principales. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que es las causas. Dentro de las causas tenemos las 4T. La principal de todas son las anomalías de la contractilidad uterina, que es lo que hablamos de la atonía uterina, que es cuando el útero no logra contraerse correctamente luego de que se produzca el parto, ya sea por vía vaginal o por cesárea. Más o menos es un 70%. Después tenemos lo que es el traumatismo del tracto inferior con un 20%. Eso implica no solo por ahí el canal vaginal, sino también a nivel cervical, un desgarro del cuello cervical. Después tenemos lo que es los restos placentarios, que es los tejidos que quedan. Puede quedar solo la placenta o puede quedar una parte de la placenta. Muchas veces no nos damos cuenta, la placenta sale y no nos damos cuenta que puede haber quedado algún cotiledón adentro. Y por último, y menos frecuente, son las coagulopatías que puede presentar la paciente, que a veces no son detectadas antes del parto. Después tenemos un cuadrito que resume un poco de cuál sería la presentación de la paciente, algunos síntomas y cuál sería el diagnóstico. Cuando hablamos de lo que es la atonía uterina, que es la principal causa, es una hemorragia inmediata, el útero está blando, vamos a ver que no está retraído, no vamos a encontrar el globo de seguridad y la paciente se va a empezar a hipotensar, a tener taquicardia,
No vamos a encontrar por ahí el típico de la paciente que tiene más disnea porque es algo más crónico. Después cuando hablamos de los desgarros, que es la parte de los traumatismos de vagina, de cervix, de periné, también es inmediato. Vamos a ver que la placenta sale íntegra, que tenemos el útero sí está retraído y tenemos una hemorragia. Ahí lo que tenemos que ver siempre, ni bien terminamos el alumbramiento, que es la tercera fase, que es lo que vamos a terminar hablando al final, es siempre evaluar bien el canal de parto para saber si está o no, si hay algún tipo de desgarro. Y después, entre los traumatismos, también tenemos la inversión uterina, que no es muy frecuente, que es cuando sale la placenta, cuando terminamos alumbrando, vemos que el fondo no es palpable y que el útero lo vamos a ver visible a nivel de vulva. Y la rotura uterina, que bueno, tampoco es muy frecuente, pero sí nos vamos a dar cuenta, sobre todo cuando son pacientes quizás que tienen alguna cesárea anterior, también es una hemorragia inmediata, pero la paciente va a estar con un abdomen agudo, un dolor muy intenso después del alumbramiento, y hasta se puede llegar a presentar un shock de la paciente. Y con respecto a la retención de los tejidos placentarios, que es la causa menos frecuente, es cuando el útero está retraído, pero a veces no tenemos o la placenta en sí o no tenemos algún resto de la placenta. Eso a veces no genera incluso una hemorragia en el momento, a veces la genera después de las 24 horas, como lo habíamos hablado. Y bueno, el acretismo placentario también no es tan frecuente y sobre todo porque es mucho más, se visualizan las ecografías, se toman otros recaudos, también es una hemorragia inmediata. Bueno, hola a todos. Para seguir un poco con las diapositivas, con respecto a lo que es la cuantificación del sangrado. Esto es algo muy importante porque más del 50% de las complicaciones de la hemorragia posparto se deben a un error en la estimación del sangrado. Otro porcentaje muy grande se debe a una falta de recursos en el banco de sangre. Un casi 10% se debe a una falta de recursos en el carro de tratamiento que tenemos en la sala y casi un 10% se debe a una falta de respuesta rápida. Entonces, como podemos ver, casi la totalidad de las causas de las complicaciones de la hemorragia postparto se deben a un error humano, a un error médico y por lo tanto son completamente evitables, ¿sí? La mortalidad materna por hemorragia postparto es un error del sistema de salud. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos estimar el sangrado y por lo tanto predecir su severidad? Por unidades transfundidas, eso es un diagnóstico tardío. Por hematocrito también es un diagnóstico tardío. Y entonces, por cantidad de sangre. Bien, tenemos los siguientes métodos para poder cuantificarlo. Por métodos cuantitativos podemos pesar gasas, compresas, campos. Esto es algo bastante engorroso, es algo que no se suele utilizar en nuestro medio. Después tenemos los que son los tarros de medición estándar de la OMS, los BRAS 5, que ahora vamos a hablar un poco, la estimación visual y lo que son los métodos clínicos. Todo lo que son los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la saturación de oxígeno, la temperatura y el estado de conciencia. Acá tenemos un cuadrito, pasamos un cachito antes, tenemos un cuadrito que podemos estimar todos los parámetros y sumar los puntos, y como podemos ver, sumando más de 3 puntos, que sería todos los incisos que están en rojo, ya nos hablan de un estado de shock y una necesidad de reponer con unidades de glóbulos rojos. Bien, ¿sí? Siguiente, bien. El tarro de medición estándar a la OMS, lo que se hace es, luego de pinzar y cortar el cordón, se pasa una cuña por debajo de la camilla de la paciente y se recolecta toda la sangre luego del parto. Y luego se vierte en un frasco estándar proporcionado por la OMS. Lo que tiene esto es que tiene un gran error de estimación. Primero que nada, gran parte de la sangre perdida por la mujer va a estar dentro de la placenta, entonces no se va a poder recolectar, y luego va a estar mezclada la sangre recolectada con líquido amniótico y posiblemente con orina. Por lo tanto, no es un buen método para estimar la pérdida de sangre. Otro de los métodos que tenemos es el BRAS 5 o cuantificación de drape. Es un receptáculo de plástico especialmente diseñado. Lo que se hace, lo que logra este receptáculo es poder cuantificar pérdidas de hasta 500 mililitros. Es una bolsa de plástica que se pone debajo de las nalgas de la paciente y tiene como unos cinturones que se pueden atar a la cintura de la paciente. Esto se usa más en lugares con bajos recursos,
sobre todo en trabajos de parto o partos que se hacen en el suelo o en lugares planos. Y nada, hasta 500 mililitros se puede cuantificar. Y esto capaz es lo más útil y junto con lo que es la evaluación clínica de la paciente, uniendo estos dos métodos, podemos estimar correctamente el sangrado. Más o menos estipulamos que una gasa chica empapada en sangre tiene aproximadamente 60 mililitros de pérdida de sangre. Una gasa grande completamente impregnada son 140 mililitros. Cuando encontramos las sábanas de la paciente empapadas, podemos estimar que la pérdida es casi de 1 litro. Y si encontramos un charco de sangre al costado de la cama de la paciente, más o menos la pérdida es de 1,5 litros. Ahí podemos ver unas imágenes con compresas con diferentes grados de impregnación. Fíjense que cuando la compresa está completamente impregnada son más o menos 100 mililitros. Entonces eso es útil porque vamos sumando las compresas tanto en el procedimiento del parto como en la habitación de la paciente y así podemos estimar. Fíjense que el pañal completamente impregnado es casi 1 litro de sangre. Bien. Bueno, SOS cadena de llamados. Acá tenemos un cuadro para estimar el grado de shock de la paciente. Vemos que una pérdida de sangre entre 500 y 1 litro es normal. Es algo que gracias a los cambios gravídicos de la paciente puede tolerarlo y está hemodinámicamente estable frente a estas pérdidas. Y se estima que más o menos para que haya cambios clínicos en la paciente tiene que haber una pérdida mayor al 30% de la volemia. Entonces acá encontramos que cuando ya la pérdida es más de 1 litro, entre 1 litro y 1,5 litros, ya el estado de la conciencia de la paciente va a ser un estado de ansiedad. Vamos a encontrar palidez mucocutánea y frialdad, un pulso entre 100 y 120, una tensión arterial sistólica entre 80 y 90, y acá el grado de shock es leve, ¿sí? Entre 1,5 litros y 2 litros ya va a haber un estado de confusión, ya va a haber, la palidez y la frialdad que comentábamos recién. El pulso ya va a estar entre 120 y 140, la tensión arterial sistólica es entre 70 y 79 y ya el grado de shock es moderado. Y ya cuando llegamos a una pérdida mayor a 2 litros, ya va a haber confusión mental, más un relleno capilar mayor a 3 segundos, más de 140 latidos por minuto, una TAS de 70 y el grado de shock acá ya es severo. Esta es la forma más fácil de estimar el shock, que es con el índice de shock, que lo que se hace es dividir la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica, y cuando el índice de shock nos da mayor de 1, se debe iniciar la transfusión inmediata de 2 unidades de glóbulos rojos desplamatizados dentro de los primeros 15 minutos del diagnóstico. Esto es sin compatibilizar a la paciente, es algo de urgencia que se debe hacer de inmediato. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Activación del código rojo. Esto es algo importante porque debe ser de una manera secuenciada y debe ya estar organizado previamente. Por eso es importante los simulacros dentro de la institución y ya tener medidas de acción estipuladas por protocolo. Tenemos el tiempo cero, que es la activación del código rojo. Es la primera persona que ve a la paciente, que por lo general es el personal de enfermería, que evidencia la hemorragia posparto. Ahí comienza la cadena de llamados. Va llamando a todos los miembros que van a estar presentes en lo que es el protocolo. El tiempo entre 1 minuto y 20 minutos debe ser un tiempo que se hace la reanimación y el diagnóstico de severidad de la hemorragia. Entre el tiempo entre 20 y 60 minutos tiene que estar el tiempo donde se estabiliza la paciente. Y ya, si en 1 hora la paciente no logra estabilizarse, debemos empezar con un manejo avanzado, que son todas las medidas quirúrgicas, ¿sí? Acá podemos ver cómo la sobrevida con el correr de los minutos va descendiendo. Ya casi cercana a la hora tenemos un menos de 10% de sobrevida. Por eso es importante, porque el tiempo acá habla de mortalidad, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Por eso es importante un poquito más lo que venía diciendo, sistematizar el trabajo en equipo para evitar demoras y poder hacer la coordinación, importante la asignación de roles, ¿sí? Tener algo ya estipulado previamente y estar continuamente haciendo periódicamente simulacros. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, los roles en lo que es el código rojo. Tenemos el coordinador, que es el ginecólogo, que va a estar posicionado en el útero de la paciente, va a estar buscando continuamente las causas, que son las 4T que comentaba hoy Vale, y va a estar ordenando la aplicación de medicación a los asistentes.
el asistente número 1, que va a estar posicionado en la cabecera de la cama, que va a ser el anestesiólogo, va a estar vitaleando a la paciente continuamente y revaluando el estado de shock. Colabora con la realización de procedimientos. El asistente número 2, que va a ser enfermería por lo general, va a estar al lado del paciente, tiene que asegurar una vía periférica, va a tomar muestras sanguíneas, va a administrar cristaloides calientes y va a administrar la medicación que le va a indicar el ginecólogo. Y después tenemos un circulante que lo que va a hacer es llevar muestras, calentar líquidos, llamar a más gente y, importantísimo, estar siempre en contacto con la familia, ¿sí? Dando toda la información a la familia. Bien, entonces, hablando un poquito más de lo que es el rol de enfermería, la enfermería va a ser la atención inicial del paciente, va a ser la que está continuamente en la sala y por lo tanto va a ser el inicio de la cadena de llamados. Entonces es importante que forme parte del protocolo. Tienes que siempre asegurar una vía periférica permeable del número 14 y tiene que restituir líquidos con cristaloides a temperatura de 37 grados. Obtener muestras de sangre, colaborar con la identificación y el envío de muestras, y importante también asegurar las mantas térmicas para evitar la hipotermia, ya que estas empeoran la acidosis y la coagulopatía, ¿sí? Y el control estricto de signos vitales. Bien, lo que es el rol del anestesiólogo en el equipo, tiene que tener en cuenta las medidas básicas de reanimación, que es control de la hipotermia materna, monitorización de la paciente, y los objetivos metabólicos que van a ser evitar la hipotermia, evitar la acidosis metabólica y evitar la hipocalcemia. Bien. A la hora de administrar anestesia, que esto es un poco lo que hablé en la anterior clase, hay que tener en cuenta los cambios cardiovasculares de la paciente, los cambios gravídicos, los cambios gastrointestinales y la posibilidad de broncoaspiración. La embarazada siempre se considera estómago lleno, entonces a la hora de hacer la inducción de secuencia rápida, siempre preoxigenar a la paciente con oxígeno al 100 y utilizar presión cricoidea. Los medicamentos para la inducción que están demostrados, que están probados en presencia de hipovolemia son la ketamina y el etomidato. Bien. Con respecto a lo que es el laboratorio en la urgencia, ¿qué pedimos y qué es útil? Vamos a hacer siempre un laboratorio completo con parámetros bioquímicos y con ácido láctico, estado ácido-base y fibrinógeno. En el embarazo tenemos, digamos, un estado procoagulante con un aumento del fibrinógeno, un aumento de los factores 7, 8, 9 y de von Willebrand, aumento de los complejos de tromina y antitrombina, aumento de los fragmentos 1 y 2 de la protromina y disminución de proteínas C y S. Bien. Hablando un poco de cada uno de los parámetros útiles para predecir la severidad de la hemorragia, tenemos que el TP y el KPTT tienen poco valor predictivo y que el descenso de las plaquetas va a ser el último parámetro que va a aparecer en la hemorragia posparto. Por lo tanto, el fibrinógeno es un predictor temprano y muy útil para la hora de demostrar la severidad. El valor en embarazadas va a ser entre 400 y 650, y ya cuando el fibrinógeno está entre 200 y 300, podemos decir que el riesgo de hemorragia severa es 2 veces aumentado, y cuando el fibrinógeno está por debajo de 200, el riesgo es 2 veces mayor de hemorragia posparto severa. Bien. Cuando pedimos ácido láctico y estado ácido-base, lo pedimos pensando que cuando hay un shock hipovolémico, hay una disminución de perfusión a los tejidos y por lo tanto se vuelve un metabolismo anaerobio, ¿sí? El ácido láctico mayor a 3 y especialmente mayor a 6 es indicador de severidad, y el tiempo que tarda la paciente en estabilizar este parámetro también es un pronóstico de supervivencia. La medición de exceso de bases o de déficit de bases, dependiendo del laboratorio que tengamos en el hospital, es un test sensible para monitorizar la severidad del shock. Lo podemos estratificar según leve, moderado y grave. Leve, cuando es de menos 2 a menos 5, tiene una mortalidad del 8%. Entre menos 6 y menos 14 es una mortalidad del 50%, y ya menos de 14 o más tiene una mortalidad del 95%. Si vamos a compararlo a combinar ambos parámetros, podemos predecir la mortalidad con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 58%. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de lo que es el algoritmo del manejo, ¿sí?, de la hemorragia posparto. Marto habló más que nada de lo que es el manejo inicial de la paciente, ¿sí? Que tiene que ser bien organizado y sistemático. Y una vez que empezamos a hacer la reanimación inicial, es importante poder diagnosticar cuál es la causa de la hemorragia para poder hacer el
manejo específico, ¿sí? Como había dicho Vale, acorde a las distintos tipos, digamos, de origen que podamos tener. Entonces, este es un algoritmo que se utiliza bastante como para empezar a buscar cuál es la causa del sangrado, ¿sí? Lo primero que tenemos que determinar es si la paciente alumbró. Si no se produjo el alumbramiento, si estábamos haciendo un manejo, digamos, espontáneo, ¿sí? Del tercer tiempo del trabajo de parto, lo que vamos a hacer es pasar a hacer un manejo activo. ¿Cómo se hace esto? Con medicación, ¿sí? Ultrarretractora, masaje uterino y tracción controlada del cordón, ¿sí? Para evidenciar si tiene acción o no, lo que hacemos es esperar hasta 30 minutos. Si no, pasados los 30 minutos, sigue sin alumbrar la paciente, se considera que hay una retención placentaria y hay que proceder a hacer un alumbramiento manual bajo anestesia, ¿sí? En estos casos lo que hacemos es pasar a la paciente a quirófano para hacer el alumbramiento. Y si vemos que no tenemos un plano de clivaje, podemos sospechar la presencia de un acretismo placentario y ahí hay que proceder a hacer un tratamiento quirúrgico, realizar una histerectomía por el alto riesgo de hemorragia. Si vemos que se produjo el alumbramiento, tenemos que constatar que la placenta esté íntegra. Si la placenta no está íntegra, lo más probable es que haya algún resto placentario adherido que esté ocasionando la hemorragia posparto, por lo que hay que proceder a hacer una intervención quirúrgica, que es el legrado uterino evacuador. Si la placenta está íntegra, hay que hacer un examen minucioso de lo que es vulva, vagina y cuello uterino, ¿sí? En búsqueda de algún tipo de lesión. Si vemos que hay algún tipo de lesión, sea un desgarro o ya sea mismo de la episiotomía, hay que proceder a hacer la sutura por vía vaginal, ¿sí? Muchas veces lo podemos hacer en la sala de partos también, o a veces requiere que la paciente entre a quirófano para poder hacer la sutura, porque no lo tolera, digamos, sin anestesia. Si vemos que la vagina, el cuello, la vulva está todo normal, tenemos que constatar cómo está el útero, ¿sí? Si el útero se encuentra retraído o no. Si evidenciamos que el útero no se encuentra retraído y que la consistencia está disminuida, lo más probable es que estemos frente al caso de una atonía uterina, que como dijo Valeria hoy, es la principal causa de hemorragia posparto, entre un 70 y 80% se deben a esto. ¿Sí? Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más porque es la principal causa a lo que tenemos que estar más atentos, ¿sí? Y otro de los motivos por los cuales el útero puede no estar retraído es porque se haya producido una inversión uterina. En el caso de la inversión, lo que se procede es hacer una restitución manual del útero, que se puede hacer en sala de partos también, o muchas veces requerimos de hacerlo bajo anestesia y hasta a veces requiere hacer una laparotomía exploradora para poder hacer la restitución del útero. Okay, y como último, si vemos que el útero está retraído, ¿sí? Y el examen uterino, evidenciamos cuál es el examen uterino, ¿sí? Si el examen uterino no es normal, podemos sospechar una rotura uterina, ¿sí? Que en estos casos vamos a tener que hacer una intervención quirúrgica, una laparotomía exploradora para ver dónde es que está lesionado. Esto hay que prestar especial atención en aquellas mujeres que quizás tienen un parto luego de haber tenido cesáreas previas. Y teniendo en cuenta que el examen uterino manual es normal, lo que hay que sospechar es una coagulopatía, ¿sí? Hay que tratarlo, bueno, específicamente en base a la coagulopatía que se presente. Muchas veces lo que se hace es hacer una prueba de coagulación al lado de la cama de la paciente para ver si se trata también de una coagulopatía. Bueno, voy a desarrollar un poquito lo que es el manejo de la atonía uterina, que es la principal causa de hemorragia posparto inmediata. En cuanto a lo que tenemos que hacer, sí, una vez que constatamos que la paciente está teniendo una hemorragia posparto y cuando vamos a revisarla, evidenciamos que el útero
no está contraído, no está tónico, ¿sí? Lo que tenemos que hacer inmediatamente es empezar a efectuar un masaje compresivo del útero, ¿sí? Y revisar a la paciente, porque muchas veces pueden llegar a quedar coágulos adentro del útero que impiden que el útero se contraiga de forma efectiva, ¿sí? Por más que nosotros masajemos, quizás no termina de contraerse porque hay coágulos adentro, ¿sí? Después, lo que hay que hacer es administrar una medicación uterotónica para ayudar a la contracción del útero, ¿sí? Y los siguientes pasos se van a ir dando en caso de que la paciente no responda a estas medidas, digamos, iniciales, ¿no? Un masaje comprensivo bimanual, se sigue, si no hay respuesta con esto, se sigue con un taponamiento, ¿sí? Es la compresión intrauterina, y como último, el manejo quirúrgico, ¿sí? En cuanto a lo que es los fármacos uterotónicos que vamos a utilizar, tenemos estos 4 fármacos que son la oxitocina, la ergonovina o metilergonovina, la carbetocina y el misoprostol. En cuanto a lo que es el manejo de la atonía uterina, inicialmente arrancamos el manejo infundiendo oxitocina y ergonovina, ¿sí? Se inicia administrando 10 unidades de oxitocina por vía endovenosa lenta, más o menos se trata de pasarla en no menos de 1 minuto, y se le deja también a la paciente un Baxter colgado con 20 unidades de oxitocina para que vaya infundido también a un ritmo de más o menos 40 gotas por minuto, ¿sí? Lo que se trata es de no pasar más de 40 unidades, ya que no hay evidencia que demuestre que administrando más unidades haya mejor respuesta. En cuanto a lo que es al mismo tiempo, lo que se suele asociar es administrar ergonovina, ¿sí? Que se puede pasar intramuscular, en general lo pasamos intramuscular. Se realiza primero se administra una ampolla que tiene 0,2 miligramos, ¿sí? Y más o menos tiene su pico, digamos, de acción es más o menos entre 5 minutos, ¿sí? El pico máximo a los 15 minutos, y se puede llegar a repetir las dosis también, ¿sí? Lo que hay que tener especial atención con la ergonovina es que tiene ciertas precauciones que hay que tener en aquellas pacientes, por ejemplo, que presentan preeclampsia o hipertensión, porque no es no es una medicación que actúe exclusivamente en el músculo liso uterino del útero como es la oxitocina, ¿sí? La ergonovina tiene otro tipo de mecanismo de acción que ayuda a contraer el útero, sí, pero también tiene acción sobre el músculo liso de otras partes del cuerpo, como es el caso de los vasos, y nos puede agravar una hipertensión. Por eso también es que tratamos de no administrarla en bolo intravenoso. En cuanto a lo que es la carbetocina, es un análogo también de la oxitocina, también actúa sobre los receptores de oxitocina, por eso es que tratamos, o sea, no se aconseja darlas juntas por una cuestión de que si estoy administrando oxitocina, la carbetocina no me va a hacer el efecto adecuado. La diferencia que tiene la carbetocina es que se administra en dosis única y que el tiempo de acción respecto al de la oxitocina es más prolongado, por eso es que se da solamente una única dosis. Y como último recurso, lo que se puede llegar a utilizar es el misoprostol, que se pueden llegar a dar 400 o 600 microgramos. Nosotros lo utilizamos vía transrectal, ¿sí? Y también se administra una dosis única. En el caso de la administración del misoprostol hay que tener precaución con aquellas pacientes que tengan asma, ¿sí? En general, asma más bien moderado o severo. Bien. El segundo paso, sería el tercer paso, teniendo en cuenta de que ya con la medicación veamos que todavía no hay una buena respuesta, que el útero todavía no se contrae, lo que procedemos es hacer una compresión bimanual del útero, ¿sí? Con una de las manos se introduce a modo de puño adentro de la vagina y lo que se comprime es el fondo de saco anterior, y con la otra mano se toma el útero desde arriba para generar una compresión, ¿sí? De esta forma hago esta compresión bimanual para tratar de generar, digamos, la contracción uterina, ¿sí? Para tratar de que el útero responda, ¿sí? Si haciendo la compresión bimanual seguimos sin tener respuesta,
se puede recurrir a hacer una compresión intrauterina, ¿sí? Que se hace con taponamiento. Tenemos distintas formas de hacer un taponamiento uterino, ¿sí? Una de ellas es con gasas, que lo que se hace es utilizarla como un último recurso, ¿sí? Siempre considerando que va a ser un paso prequirúrgico, por ejemplo, cuando estoy en un lugar donde necesito trasladar a la paciente, ¿sí? Y para poder llegar a un quirófano, y como último recurso hago un taponamiento con gasas, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta hacer una cobertura antibiótica, ¿sí? Cuando vamos a administrar las gasas, a colocar las gasas. Y otra de las formas de hacer un taponamiento es hacerlo con un balón. Tenemos distintos tipos de balón, nosotros los que utilizamos son los de Bakri, ¿sí? Después también están los balones de Ruch, que es un tipo de balón urológico que se utiliza, el de Blackmore, que es un balón esofágico. Después también se puede llegar a utilizar una sonda Foley, en tal caso de no tener recursos, o también se pueden llegar a hacer balones caseros, digamos, con preservativos, ¿sí? El balón de Bakri presenta un sistema que permite, una vez que introducimos el balón, ¿sí? Cargar hasta con 500 mililitros, si se lo carga con solución fisiológica, se lo puede cargar hasta con 500 mililitros, ¿sí? Y lo que hace es comprimir el útero desde adentro, tratando de generar la compresión, digamos, bien de toda la vasculatura para que no sangre. Y si pueden ver bien esta parte, digamos, que sobra, que está dentro de, digamos, intrauterina, que es como un tubito, si es un tubito de drenaje que lo que permite a la vez de comprimir el útero es por otra vía que vaya drenando la sangre que está dentro del útero y también se vaya cuantificando, ¿sí? Estos balones tienen un llenado más o menos de hasta 500 mililitros. Lo que se aconseja es llenarlos más o menos entre 200, 300 mililitros para tener una buena compresión. Se cree que, digamos, se evidenció que más o menos con un balón colocado entre 4 o 6 horas ya suele haber buena respuesta, ¿sí? Y no se aconseja dejar los balones por más de 24 horas. Y una vez que vamos a retirar los balones, hay que ir sacando la solución fisiológica de adentro del balón de a poco, ¿sí? En general lo que nosotros hacemos es ir vaciando el balón 50 mililitros hora, ¿sí? 50 o máximo 100 mililitros hora para ir generando una restitución, digamos, de la anatomía normal, ¿sí? Del útero de a poco, ¿sí? Si ahí se va evaluando también si hay respuesta o no con el sangrado. Si vemos que a pesar de generar un taponamiento no hay una buena respuesta, en estos casos lo que procedemos es hacer una resolución quirúrgica. Hay distintos tipos de suturas, en lo que es la resolución quirúrgica podemos usar suturas compresivas, ¿sí? Que tenemos distintos tipos de suturas compresivas. Estas son las que nosotros más usamos, que son los puntos de Belinch, ¿sí? Lo que se hace es con un CAT cromado 2, tiene que ser bastante largo, con una aguja semicircular, se ingresa de un lado a otro de lo que es la episiorrafia, se va, digamos, hacia la parte posterior del útero, se pasa el hilo de nuevo, no sé si llegan a verlo, yo no tengo acá cómo señalarlo, hacia el lado contralateral y de la misma forma con el mismo hilo se vuelve a venir hacia adelante, tomando, digamos, de nuevo desde la episiorrafia y ahí se tracciona. El ayudante lo que tiene que hacer en estos casos es comprimir el útero en la medida en la que el cirujano va traccionando de los hilos y se genera como un acortamiento, digamos, del útero, ¿sí? en longitudinal, para que quede bien prensado, ¿sí? La sutura esta tiene que estar bien ajustada para tratar de generar, ¿sí? La hemostasia. Y después tenemos otros tipos de suturas hemostáticas, que son la de Hyman, ¿sí? Que como se ven ahí en la figura, se utilizan dos suturas distintas, ¿sí? Las suturas de Pereira, que se utilizan múltiples suturas, ya sean de forma longitudinal o transversal, y las suturas de Cho, que lo que hacen es, se utilizan más que nada para cuando son
sectores puntuales donde tenemos que hacer hemostasia, ¿sí? En el caso de que, bueno, podamos hacerlo, sí, o que el personal esté como más experimentado, digamos, en el tema, se pueden llegar a hacer ligaduras vasculares también. Las ligaduras vasculares pueden llegar a comprometer la ligadura de las arterias uterinas y ováricas, ¿sí? La ligadura del ligamento uterovárico o la ligadura de las arterias hipogástricas, ¿sí? Que esta última suele ser bastante compleja. En general, cualquiera de estos tipos de ligaduras requiere que el personal tenga un poco más de experiencia, ¿sí? Experiencia quirúrgica, como para poder llegar a hacerlo, ¿sí? Todo este tipo de ligaduras o inclusive las suturas hemostáticas, lo que van a hacer es conservar la fertilidad de la paciente, ¿sí? Por eso es una opción bastante viable en el caso de que la paciente sea una paciente joven, ¿sí? Para poder tratarla. Otra opción sería poder llegar a hacer una embolización de arterias uterinas, ¿sí? Que también conservaría la fertilidad, pero en estos casos necesitamos un equipo de hemodinamia para poder realizarlo, ¿sí? Y como última opción, o no, sería hacer una histerectomía total o subtotal, ¿sí? Muchas veces esta suele ser una de las opciones que se utilizan debido a que es una de las opciones más difundidas y que en general el personal sabe hacer, ¿sí? Quizás no tanto en sí hacer una ligadura vascular, pero bueno, hacer una histerectomía es algo que suele ser más factible que el cirujano pueda llegar a realizarlo, ¿sí? Bien. Y bueno, como último, que ya lo nombró un poco Sil, vamos a hablar de lo que es la prevención. Obviamente que hay un montón de cosas para hacer pensando en lo que puede llegar a pasar en una hemorragia posparto, pero hay cosas, por ejemplo, lo que es institucional que un poco nos excede, que siempre está bueno, si vamos a pensar en una paciente que puede llegar a tener complicaciones, hacer ese parto o esa cesárea en una institución que esté preparada. Y lo otro que podemos hacer a nivel humano, como decía Marti, que muchas veces es un error humano, es el manejo activo del alumbramiento. Este disminuye el 60% de esas hemorragias. ¿Por qué hablo del manejo activo? Porque como bien lo nombró Sil, hay un manejo que es pasivo, que no se utiliza ningún fármaco para el alumbramiento en la tercera fase del parto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este manejo activo? Se va a administrar una droga uterotónica contra el útero. ¿Qué utilizamos nosotros? La oxitocina, 10 mililitros endotubo. Ni bien el bebé nace, nosotros le pedimos a la enfermera que se los pase. Después aplicamos la tensión controlada del cordón. Entonces, ¿qué hacemos? Tracción contra tracción, que es controlado. Entonces, hacemos en el útero, lo comprimimos y al mismo tiempo vamos haciendo la tracción controlada del cordón. Y después de que se produce el alumbramiento, siempre el masaje uterino, de forma rápida y bien continua para evaluar que el útero esté bien contraído y tengamos el globo de seguridad. Con eso generalmente disminuimos el 60% de las hemorragias. Muchas veces, sin embargo, con esto no alcanza o se necesitan otras medidas. Y cuando hablamos de que quizás este manejo no sirvió, el que no se produjo el alumbramiento es cuando pasaron más de 30 minutos, que ahí estamos hablando de la retención placentaria, que es una de las causas. Pero para disminuir eso siempre hacemos el manejo este activo, por lo menos en el hospital nuestro. Bueno, eso fue todo. Muy linda clase. ¿Les pasó alguna vez en el materno de tener alguna paciente que sangre y no paraba de sangrar? Sí, por lo menos de mi experiencia sí, pero más que nada cuando estábamos capaz en quirófano. En quirófano sí. Directamente en esos casos, quizás ahí es más fácil tomar la decisión de decir, bueno, le hago las suturas, porque ya estás ahí, digamos, ¿no? En general, por lo menos yo las que he visto, que nos han llamado quizás a la habitación por una hemorragia, con el manejo, digamos, farmacológico y las maniobras que hacemos para ayudar a contraer el útero, han respondido. Pero bueno, quizás las chicas que han tenido más años de experiencia les ha pasado.
Hace poco hubo una paciente que estuviste vos, Sil, en la guardia de miércoles, después de un parto, que hizo una hemorragia posparto, que le pusieron carbetocina con Arroyo, con González. Pusieron carbohidratos. Sí, estaba Nadia de anestesista y tuvimos que transfundirla todo. Estuvo en observación un rato, mejoró, pero tuvo un sangrado bastante importante posparto. Pero en realidad posparto no solemos tener mucho, más que bueno, una retención placentaria la pasamos a quirófano o algún desgarro, pero es más postoperatorio que se resuelve en el momento. Sí, ¿Querés creo que contarnos? quizás el balón de Bacri lo hemos usado una sola vez en todo el año, para que se den una idea. Claro, es como un último recurso, Sí. pero está bueno porque sirve para frenar la hemorragia. Sí, 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 sí sirve, pero no sé por qué no lo usamos tanto el balón. Va, por lo Hola, menos nosotras, desde que estuvimos. ¿me escuchás? Sí, Sí, ¿me escucha? Bueno, yo en el día por ahí son embarazos más chiquitos, pero usé en 2 ocasiones el balón para un sangrado que no cortaba después de un legrado, por un aborto incompleto. En las 2 veces funcionó por lo menos. No hicimos eso de retirarlo como de a poquito para no desinflarlo de uno, eso está bueno saberlo. Lo desinflamos de una. Y bueno, en las 2 oportunidades cortó el sangrado.